Soy Mariana Mejía y les doy la bienvenida a Una Mirada al Mundo de Caracol Internacional. Ha sido una de esas semanas llena de altibajos que comenzó en forma, dijéramos, muy prometedora con el acuerdo de paz que impulsó Donald Trump, que fue mediado por Egipto, Turquía y Qatar y respaldado por más de 20 mandatarios de la comunidad internacional. La fase 1 avanzó con la liberación de los rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos. Sin embargo, las cosas no van tan bien como todos creíamos. Hoy ha sido un día difícil. Y para ayudarnos a dilucidar, a entender este acuerdo, he invitado a Carlos Arévalo. Él es el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Profesor, gracias por acompañarnos en un día histórico. No, un gusto poder estar con ustedes, además con una de las personas que más conoce del tema internacional en Colombia, así que un placer estar en este programa. Pues gracias y partamos con ese comienzo. ¿Por qué a Donald Trump no le funcionó en su momento, en su mandato anterior, a muchos otros presidentes que lo han intentado? Bueno, llevamos 80 años tratando de resolverlo y esta vez sí parece ir como encarrilado en un acuerdo que usted tiene ahí, que son esos 20 puntos estratégicos, casi todos. Yo creo que hay un tema lamentable y es que tal vez no se había llegado a un deterioro de la situación tan dramático, es decir, lo que está pasando en Gaza, que ya estemos hablando de alcanzar niveles incluso de genocidio, que el drama humano que se esté viviendo de vivir una hambruna generalizada no se había dado como se ha dado hasta este momento, y eso hace que el mundo se tenga que volcar a buscar una solución. Y la destrucción de la propia Gaza por parte de Israel. Y la destrucción completa por parte de Gaza. Entonces, yo creo que esa situación tan dramática, sin duda alguna, generó que se tuvieran que sentar a negociar las partes. Pero yo creo que un tema también muy importante es que el presidente Trump escuchó a todas las partes. Se reunió con los países árabes, entendió cuál era la posición de los países árabes en este tema tan sensible para ellos, entendió lo que estaba pasando en Gaza y por eso pudo llegar a un acuerdo, seguramente con asesores externos muy potentes, que lo llevaron a un acuerdo que le hace sentido a las dos partes, por lo menos en algunos de los puntos. Y creo que además como que arrancó por donde tocaba, empezando con el tema humanitario. Es decir, la entrega de los rehenes, que creo que era la demanda mayor, los solo 20 que quedaban con vida de los rehenes israelitas del 7 de octubre, pero también entregó prisioneros palestinos, trató de arreglar, empezó arreglando las calles, desarmando, tratando de desarmar a Hamas. ¿Por dónde, qué falta? Yo creo que hay dos cosas urgentes que ya se dieron. Uno es efectivamente la entrega de los rehenes. 48 de los 251 rehenes todavía estaban sin entregar. Ya se sabe que de ellos solamente 20 están con vida. Y los el otros resto ya murieron y se está esperando que entreguen sus cuerpos. Ese, digamos, que es un punto importante y no es un punto menor por razones religiosas. La entrega de cuerpos de palestinos y la entrega de cuerpos de israelitas es muy importante para las dos comunidades, pero por otro lado también la llegada de la asistencia humanitaria. Que se pueda garantizar el acceso a agua potable es tal vez una de las cosas esenciales que se tiene que dar en esta situación. Entonces, que pueda venir la ayuda o la asistencia humanitaria es fundamental, y eso es otra cosa que con el cese al fuego y la entregada de los rehenes se puede empezar a dar. ¿Y qué pasará con Netanyahu y con Hamas? ¿Cuál puede ser su situación? Los miembros de Hamas tienen que salir y dejar el mando, dijéramos, que tuvieron desde el año 2007. En el plan dos cosas ahí frente al plan que plantea el presidente Trump. Sí tienen que dejar lo que ellos obtienen en esas elecciones de 2026, que es ese liderazgo de la autoridad palestina y es liderar, digamos, lo que está pasando en el control que tienen ellos políticos sobre Palestina. Eso lo tiene que dejar Hamas. Ellos no pueden seguir en ese control, pero no necesariamente tienen que salir de Gaza. Lo que dicen los 20 puntos del presidente Trump es, si ellos se comprometen con mantener la paz, se desarman y quieren ayudar a construir una nueva Gaza, ellos se pueden quedar, siempre y cuando se desarmen, siempre y cuando destruyan, por ejemplo, los túneles, etc.
pero si no, sí tendrán que salir y se les va a dar un salvoconducto para que puedan irse a alguno de los países que han acordado recibirlos. Que esa es otra parte importante, no es solamente el mundo árabe, sino también el mundo musulmán el que se unió a este acuerdo. Correcto, eso yo creo que es un tema bien importante y es que ahí vemos que están todos los sectores árabes y musulmanes reunidos. Bien lo decía usted en la introducción, que efectivamente esto contó con el apoyo directo de Turquía, de Qatar y de Egipto, pero hay muchos países que adicionalmente están mencionados en el acuerdo y que van a apoyar, como el tema de Egipto y Jordania trabajando para la construcción de una fuerza de estabilización, o muchos otros puntos en donde estos países van a empezar a cooperar. Entonces creo que es un tema de tener a Estados Unidos cuidando que Israel cumpla con el acuerdo y a otros países de la Unión Europea, Reino Unido, etcétera, y tener a otros países árabes y musulmanes apoyando para que Hamas también cumpla su parte. ¿Qué cree usted que tuvo que pasar para que Netanyahu, por un lado, pues aceptara y semejante parlamento tan conservador, alianza tan conservadora, para que aprueben ese supuesto, dijéramos, mandato internacional de fuerzas que es el que va a gobernar o va a reordenar esta casa? Yo creo que Netanyahu viene en crisis desde hace mucho tiempo. Lo sabíamos incluso antes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Él ya tenía unas acusaciones muy serias por temas de corrupción. No podría uno garantizar que él cuente en este momento con el apoyo popular. Hay elecciones en un año, en octubre del 2026 hay elecciones parlamentarias en Israel y hoy en día él tiene un parlamento muy dividido. Es verdad que él tiene un apoyo de 60 de los 120 parlamentarios conservadores, muchos de ellos de un ala muy radical, muy antipalestina, muy anti-Gaza, muy de mantener la guerra, pero tiene también a 60 parlamentarios en total oposición que querían ponerle fin a esta escalada militar. Entonces yo creo que también eso ayudó a que Netanyahu, por medio de un discurso un poco más morigerado, lograra tener por lo menos tranquilo a la mayoría de su parlamento. Y eso se vio pues en la visita histórica de un presidente de Estados Unidos. Esa posibilidad de que Netanyahu tenga que pagar por sus crímenes, si lo pudiéramos llamar así, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes tan serios ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte, ¿va a hacer que pueda tener alguna amnistía o definitivamente esos crímenes hay que pagarlos? Jurídicamente, y eso es un tema bien importante que está en el acuerdo. En el acuerdo, más que hablar del acuerdo, en el plan de 20 puntos del presidente Trump, está establecido que a los líderes de Hamas que entreguen las armas y que se comprometan con la paz, se les puede otorgar amnistías. Pero no hay que olvidar que así como Netanyahu tiene una orden de captura por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sin tocar el tema de genocidio, en donde ya hay muchas evidencias de Naciones Unidas que indican que hay un genocidio por parte de Israel en Gaza, pero lo cierto es que ya hay una orden de captura por crímenes de guerra y lesa humanidad, y eso también cobija a líderes de Hamas. Por lo tanto, ahí no hay nada que hacer. Ya el mundo se puso de acuerdo, nosotros lo vivimos en el acuerdo de paz en Colombia, nosotros podíamos hacer acuerdos de amnistía en muchos puntos, pero crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio no son amnistiables. El mundo sobre eso ya trazó una línea roja que no se puede. Claro, y es una jurisdicción internacional y tras un inicio bastante prometedor con la liberación de rehenes, como hemos visto, de prisioneros, el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump y mediado, como decíamos, también por Egipto, por Turquía y por Qatar, está en marcha. Y vamos a ver cómo sigue esta agenda de 20 puntos. Le quedan 3 años al presidente Donald Trump de todas maneras.